A continuación, Compañía de Profetas. Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están hermanos? Bienvenidos una vez más a esta Escuela Profética al Aire. Estas enseñanzas proféticas han sido de mucha bendición para todos nosotros, sabiendo que la palabra siempre va a producir fruto al 100%. Cada uno de ustedes que ha enviado sus mensajes, sus correos, cada una de esas palabras de bendición para nosotros es de mucha importancia porque nos ayudan no solo a mantener una muy buena actitud, sino con esa responsabilidad de saber que llevamos todas las semanas un tema en esta enseñanza profética, en esta escuela profética, y sabemos qué importantes son las escuelas proféticas o las escuelas de dones, porque todos nosotros tenemos una gama de dones, de carismas del Espíritu, bastantes dones, pero pocas veces ha habido algún mentor, alguien que nos enseñe, que nos ayude a la par de la palabra y que nos ayude con todo lo que el Espíritu nos da. Y ese es el propósito de esta escuela. No que nadie se gradúe de profeta, sino que aprendamos a usar por medio del Espíritu los dones, aprendamos los temores de los profetas, las batallas de los profetas, cómo los profetas tenemos procesos en la vida para que podamos llevar unción a todos los demás. Necesitamos ser machacados como esas aceitunas que aprietan y aprietan para que saquen gotitas de aceite. Y también tenemos que ser como la uva, cuando la aplastan en el viñedo y sobre ella se paran, es para que saque el mejor vino. Y esa es la vida de un profeta. Así que si tú estás viendo estas enseñanzas, escríbenos, cuéntanos cómo ha sido de bendición estas enseñanzas, porque para el equipo que estamos acá han sido de mucha bendición también, pero nos gustaría mucho conocer de ti. Y si para ti ha sido de bendición, avísale a otros hermanos, si conoces profetas. No necesariamente es que acá únicamente podamos tener toda la verdad, sino que nos reunimos, nos congregamos, platicando de los temas proféticos, sabiendo que por la gracia de Dios nos han dado dones, nos han dado ministerios, nos han entregado llamados y no sabemos a veces cómo usarlos. No tenemos que quedarnos solos, sino unirnos en compañías de profetas. Y ese es el propósito. El tema que estaremos tocando en esta hora es un tema muy lindo que en lo particular me gusta mucho. Estamos hablando hoy en esta enseñanza acerca de la gracia. ¿Cómo es de importante la gracia en un profeta? Y vamos a ver qué significa gracia. Gracia es una influencia divina sobre el corazón. Es un regalo, un carisma, un don. También significa elegancia, significa favor. También es reflejo en la vida. Y también significa gozo vivificante. Imagínate qué importante es pedir la gracia todos los días. No únicamente saber que tenemos el don, el llamado, que tenemos una responsabilidad de parte de Dios, sino ponerle lo lindo, ponerle el reflejo de Dios, ponerle la influencia divina sobre ese llamado. Y también lo que me llama la atención es que significa elegancia. También necesitamos que nuestros ministerios tengan elegancia, que tengamos ese honor, ese código de honra entre nosotros mismos. Eso también es gracia. Vamos al libro de Efesios. Y en Efesios capítulo 4, versículo 7, dice su palabra: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces cada uno de nosotros que tenemos dones del Espíritu, que tal vez abundamos en palabra de ciencia, palabra de sabiduría, en discernimiento, en lenguas, en interpretación de lenguas, que tenemos un montón de dones, qué importante es saber que todos tenemos una medida de gracia. Según la medida del don de Cristo, así es la medida de gracia que el Señor nos va a dar. Y la gracia es un favor inmerecido. No nos lo merecíamos, pero nos regalan algo.
Y cuando a uno le regalan algo, sabiendo que uno quizás no tiene al 100% las cosas bien hechas o todavía nos hace falta resolver situaciones, pero de repente te llaman y te dan un regalo. Y uno dice, pero todavía no me lo merezco, no he terminado de resolver aquellos asuntos. Eso se llama gracia. Cuando nos dan un regalo y no nos lo merecíamos, ni nos lo esperábamos, no correspondía que nos lo dieran, pero el don de Jesús, el don de Dios, que es gracia y misericordia y favor, nos hace un favor, dándonos a nosotros un regalo. Y el primer regalo es nuestra propia vida. Si hoy amaneciste vivo, es por la gracia de Dios, porque muchos quizás el día de hoy ya están en un sepulcro, ya los están velando en algún funeral, pero si tú y yo estamos vivos, es porque la gracia de Dios está todavía sobre nosotros. Todavía la misericordia está como un rocío fresco sobre nosotros y hay favor, el favor de Dios, que el favor lo tengamos en nuestro rostro siempre. Qué increíble es saber que hay profetas de Dios sin la gracia, y sin la gracia no podemos hacer nada más que tener únicamente palabra muerta. Pero la palabra que lleva vida es una palabra con gracia, es una palabra que resucita a los que están muertos, es una palabra que edifica, consuela y exhorta, es una palabra que lleva vida vivificante, como dice acá, dice que también lleva gozo. La persona que tiene gracia se mantiene contenta, posiblemente en su alma tenga algunas tristezas, algunos enojos incluso, pero en su espíritu está el fruto de gozo. Entonces sí se puede tener en el espíritu el fruto de gozo y en el alma tal vez se está produciendo algún tipo de tristeza porque quizás se murió algún ser querido o alguien se fue o las cosas no están saliendo como quisiéramos. Hay ciertas tristezas que los profetas manejamos, pero que el gozo que está en el espíritu no interrumpa lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eso se llama gracia, el tener gozo en medio de las tribulaciones como lo tenía Pablo. Eso no viene de ningún humano, eso no viene de ningún seminario donde fui a aprender, eso viene directamente del Espíritu, que ahí es donde se obtiene el gozo. Dice la Biblia que uno de los gozos es la salvación. Todos los días nosotros debiéramos gozarnos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y eso ya debería ser un gozo continuo, un gozo permanente, sabiendo que las demás situaciones se van a ir resolviendo. De algún motivo, de alguna manera, Dios va a enviar la ayuda del cielo, va a colocar a alguien, pero el gozo en nuestro espíritu no nos lo puede quitar nadie y eso se llama gracia. Y qué importante es que como profetas fluyamos en este llamado tan lindo, ya sea bajo la unción, bajo el don o bajo el oficio, pero que fluyamos con la gracia de Dios, con la elegancia de vida del llamado que nos dieron, porque nos tuvieron por aptos para llamarnos al ministerio y eso es también vivir con elegancia, no pelear con la gente, no llevar palabra que maldice, ser restauradores de portillos, ser de los que levantan de las cenizas y hacen de lo que no hay, que hagamos algo, porque somos torbellinos de restauración. Los profetas de este tiempo debemos llevar restauración, debemos llevar la unción, la influencia de Elías, que tenía que llevar doblemente. Ahora en este tiempo, restauración, hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Eso se hace con gracia. No podemos llegar con la Biblia y a machetazo limpio y a bibliazos hacer que todos se arrepientan. No, es por gracia. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros que convence de pecado. Nosotros solamente somos portavoces del Rey y detrás de nosotros viene el grande, viene el importante, viene el deseado, viene el amado de las naciones. Así que hoy este tema, que nos envuelva su gracia, que nos llene su gracia, que su favor, que su elegancia, que su gozo, que el reflejo de Él venga como una influencia divina en este momento si tú lo estás viendo. Vamos a ver
también en el libro de Lucas 12:48, cómo la palabra también nos habla de lo importante que es que nosotros reconozcamos de dónde nos sacó el Señor, porque a veces se nos olvida. A veces con tanto mover en el ministerio, con tantas palabras que Dios nos da, con tantos eventos, con tanto servirle al Señor, se nos olvida de dónde nos sacó el Señor y entonces nos es muy fácil juzgar y criticar a los demás, señalar a los demás, nos es muy fácil. Lucas 12:48 dice, pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demanda. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Entonces, si a nosotros nos han perdonado muchas cosas, te necesitamos saber que nosotros se nos va a exigir más, que nosotros debemos amar más. ¿Cuánto te han perdonado? ¿De dónde te sacaron? El ministerio que tienes ahora es por gracia. Si al Señor le diera la gana, truena los dedos y nos quita el ministerio y nos quedamos sin nada. Entonces, que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó. No importa si tienes el nombre de un ministerio primario, si estás a cargo de miles y miles de redes apostólicas y ministeriales. A veces son nombres que el hombre mismo clasifica, pero necesitamos saber que Dios nos llamó por gracia, no por lo bueno que somos. Ni siquiera la salvación es por tanto que hacemos, por tantas horas que servimos, por tanto que hacemos, sino porque de tanto que nos perdonó, nosotros amamos. Del nivel de tu perdón, cuando llegaste a los pies del Señor, ese es el nivel del cual tú amas hoy al Señor. Depende cómo llegamos, qué nos perdonó, de dónde nos sacó. Estábamos tan acomodados, que nunca habíamos pecado, nos asustan los pecados grandes todavía. No, ellos no aman mucho al Señor, aman de una manera superficial. Pero vamos a ver a alguien que salió de la prostitución, que salió de la drogadicción, que estuvo tocando las puertas de la muerte y casi entraba, pero el Señor lo liberó y lo tiene ahora vivo. Esas son las personas que amamos al Señor con todo nuestro ser y que más que un nombre de un ministerio, reconocemos que por gracia estamos vivos. Y eso muchas veces cuando ya tenemos un ministerio se nos olvida y queremos juzgar a todos los demás. No sabemos que hace años nosotros entramos en la misma condición de los que muchos están entrando hoy o en una peor condición. Cuando ya nadie daba nada por nosotros, el Señor con su gracia se arremangó y ensució su mano metiéndola donde nosotros estábamos, revolcándonos en delitos y pecados. Y de ahí nos tomó y nos lavó por su gracia, por su misericordia. ¿Cómo podemos hoy, como profetas, venir y señalar, venir y juzgar, venir y decretar tan rápidamente sobre alguien que el infierno le espera? Eso no es de Dios, no proviene de Dios, no tiene la gracia de Dios. Necesitamos saber que hay un decoro, que hay una elegancia, que hay un código de honor en el ministerio profético y tiene que ver con gracia. Aquí en la Biblia, en Lucas 12:48, nos dice que es importante que nos demos cuenta que Dios ha invertido mucho en nosotros. Y así como nos ha dado, también nos va a demandar. ¿Cuánto ha invertido Dios en ti y en mí? ¿Cuánto nos ha dado? ¿Cuántos favores hemos recibido? Favores que no merecíamos y que hoy en día, con todo el dinero del mundo, no los podemos pagar. No podemos pagar el regalo, el favor que nos hizo de no dejarnos morir y de no mandarnos a una eternidad en el infierno, sino estamos aquí hoy luchando todos los días, avanzando, queriendo ser santos como Él es santo, dejando todos los días delante de Él las debilidades que tenemos. Eso se llama gracia. También vamos al libro de Mateo 25:14. Quiero que me acompañes a Mateo 25:14 y vamos a ver también, este es un tema muy hermoso, realmente yo me gozo mucho hablando de la gracia porque soy una mujer que el Señor ha invertido mucho en mí, ha creído mucho en mí. Mateo 25:14. Dice su palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes.
Entonces nosotros necesitamos entender que nos han encomendado bienes, nos han encomendado almas para cuidar. ¿Quiénes somos nosotros para venir y maldecir almas? ¿Quiénes somos nosotros para venir y juzgar y mandar al infierno a las almas? ¿Quiénes somos nosotros si por gracia Dios nos usa? Por gracia Dios abre nuestra boca para profetizar. Por gracia Él abre nuestros ojos para ver visiones del cielo. Por gracia nos da sueños y por gracia nos da la interpretación de los sueños. Y a veces nos creemos como que fuéramos a saber qué, y es por gracia. Si no fuera por su gracia, nosotros fuéramos lo peor de este mundo. Qué ministerio ni qué nada, si no hubiera sido por su gracia, tú y yo estuviéramos el día de hoy enterrados, ya a muchos metros bajo tierra, y fuéramos ya como un recuerdo entre la familia y entre los que nos conocían. Pero por su gracia, hoy estamos vivos y estamos proclamando a un Dios vivo. Estamos anunciando que Él ya viene, porque nos quedamos, los profetas de esta generación, los profetas de este tiempo, nos quedamos en el último tiempo, antes de la venida del Señor, y nos quedamos publicando su venida, nos quedamos recordándole al mundo su venida. ¿Por qué nos dejaron en este último tiempo? Por gracia. Cada quien está en una distinta dispensación. Nosotros somos profetas del Espíritu. Los profetas del Padre fueron en un tiempo, los profetas del Hijo fueron en un tiempo, o del Cordero. Nosotros somos profetas del Espíritu, que recordamos que Él viene pronto y que todos los días pudiera venir. Nosotros tenemos que gritar desde el desierto donde estamos: arrepentíos y convertíos. Ese tiene que ser nuestro mensaje, porque por gracia nosotros tenemos todavía una orden de publicar los decretos de Dios. Es por gracia. No nos creamos, no pensemos que somos los mejores. Siempre va a haber uno mejor que nosotros y siempre va a haber uno que quiera aprender de nosotros. Eso nos da a nosotros equilibrio en la vida. Si creemos que toda la vida nosotros somos los grandes y que no hay nadie de quien aprender, eso nos está trayendo a nosotros un corazón altivo. Y Proverbios 6 dice que una de las 7 cosas que Él aborrece es un corazón altivo. Y a veces hay mucha altivez ministerial. Hoy esta enseñanza es para que nosotros hoy nos humillemos y agradezcamos que estamos vivos. Agradezcamos si encima en la añadidura Él nos usa como profetas. Él nos usa según la unción, según el don, según el ministerio o el oficio, porque no todos son profetas primarios. Algunos fluyen bajo la unción, algunos fluyen bajo un don y otros que son llamados para un oficio profético. Cada quien tiene su función en la tierra, pero de todos solo por gracia, porque ninguno nos lo merecíamos. También me gustaría que fuéramos a 1 de Pedro 4:10. Si tú estás anotando, es de mucha bendición si tú puedes ir y dar esta enseñanza también para que se multiplique el pan. 4:10. 1 de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios no es una, ni solo es de un color, ni solo es de una manera, ni solo es para profetizar. La gracia de Dios es multiforme. Algunos tienen la gracia de Dios fuerte para cantar, otros para danzar, otros para predicar en las calles, en las cárceles, en los hospitales. Otros tienen esa gracia para ir y predicar en un púlpito, en las iglesias, en las aldeas, allá en los caseríos, en los pueblos donde no hay ni siquiera luz, donde la gente no aprendió a leer ni a escribir. Hay una gracia que Dios le da a algunos específica para ir a esos lugares. Hay otros que tienen gracia para ir a los palacios, a la gente que tiene mucho dinero, porque no cualquiera le habla ni a alguien que no tenga tanto, ni a alguien que tenga mucho. Hay una gracia y se llama multiforme.
Por eso no querramos enmarcar a todos. Hay unos que no tienen la gracia para hablar delante de un pueblo, en una iglesia, pero los pone uno en la calle, en el mercado, en la carnicería, en la cárcel, en los hospitales. Y no hay que decirles que prediquen. Ellos solitos empiezan a predicar. Eso es la multiforme. La gracia de Dios es tan multifacética que tiene muchos colores. Y por eso la palabra dice, según cada uno ha recibido un don especial. Cada uno tenemos un don especial. ¿Cuál es el tuyo? ¿Será que es profetizar de la manera como tú lo has visto? Tal vez solo has visto una manera de profetizar. Quizás solo has visto la manera de gritar desde tu lugar. Así dice el Señor. Esa es una manera de profetizar, pero no es toda la manera en que se profetiza, o no es la única manera. O por ejemplo, si tú profetizas de una manera natural, en la calle, bromeando, platicando, y de repente, mira, el Señor me muestra para ti que no hagas este negocio, que no, porque no te va a fluir. El Señor me muestra para ti que te va a mandar fuera del país. Así, de una manera natural. Esa es tu gracia, ese es el don especial que te dieron. Pero no querramos enmarcar a todos en la forma de profetizar. Por ejemplo, hay profecías de atrio, profecías del lugar santo, profecías del lugar santísimo. Hay profecías que se dan bajo la unción, bajo el don o bajo el oficio. Hay profecías que la dan los videntes también, que es como un nivel más, cuando están viendo y profetizando al mismo tiempo, y casi todo el tiempo tienen ojos abiertos. Pero necesitamos entender cuál es el don que nos dio. O nos dio diferentes dones, nos dio según lo necesario, en ese don fluimos, gloria a Dios, porque tenemos multifacético el don profético. Necesitamos darle gracias a Dios por la forma que nos usa, porque muchas veces ni cuenta nos damos y nos está usando para la familia, nos está usando para nosotros mismos, pero no nos damos cuenta, porque quizás no estamos en una iglesia en ese momento, no hay adoración, no hay tembladera, no hay hacer tanto show. No, a veces el Señor está hablando mientras estamos desayunando, sirviéndole la taza de café a un hijo. Te está diciendo el Señor, dile que hoy le va a ir bien, dile que yo juro que le va a ir bien. No necesitamos a veces tanto, pero a veces el Señor se vale también hasta del carácter de nosotros. Según el carácter, según el temperamento del profeta, también así es usado. Hay profetas extrovertidos como dinamita pura y profetas introvertidos como Jeremías. Y a los dos el Señor les da el don especial. Entonces no querramos que todos sean como nosotros. No querramos que todos cuando profetizan estallen y griten y tienen que quedarse sin voz, porque así es una profecía del Espíritu. No. Hay quienes no profetizan ni siquiera con la boca, sino lo escriben, porque Dios les da por profecía escrita. Hay otros, Dios les da profecía en interpretación de sueños, y los sueños salen exactos, cabales. Entonces, el don que nos dio es especial, porque viene de Dios y porque es por gracia. ¿Qué hicimos para merecernos el don de profetizar? ¿Será que nos portamos muy bien, que fuimos muy santos desde pequeños? No. Dice la Biblia que no hay ni uno bueno, que no hay uno. Necesitamos nosotros entender que lo que nos dieron es por gracia. Por gracia cantas de la manera que cantas, por gracia danzas, por gracia fluyes en cántico profético, por gracia nos dan ganas de ir a la iglesia y congregarnos, por gracia estás pastoreando una iglesia, por gracia estoy aquí yo parada dándote una enseñanza, por gracia Él nos tiene vivos el día de hoy. Necesitamos comprenderlo con el Espíritu, necesitamos razonar que algo más alto que el nombre de tu iglesia, que el nombre de tu ministerio, se llama gracia. La Biblia también nos habla que el profeta abre los ojos al pueblo. Si algo tiene el profeta es que el profeta mantiene dentro de su botiquín que maneja espiritual, maneja colirio. Y cuando un profeta habla, cuando un profeta ministra, cuando un profeta se para en un altar, el profeta pling, 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 le abre los ojos al pueblo y el pueblo sale, ah sí, ahora entiendo, ahora yo asocio esto, ahora yo entendí el sueño que tuve, o quizás sale activado para tener ojos abiertos.
Cuando tú estás a la par de un profeta, se te activan los ojos y se te abren a otra dimensión. Debemos aprender a administrar los dones que el Señor nos dio. Necesitamos entender que los dones que nos dieron no los podemos usar nosotros como queramos. No, tenemos que tener una cobertura, tenemos que tener un mentor, tenemos que tener un pastor que cubra nuestro don, el llamado, porque es tan importante y no es nuestro. Por gracia nos lo confiaron. Entonces necesitamos quien nos ayude a administrarlo. Algo muy importante que yo aprendí dentro de todo este mover profético es que el profeta nunca tiene que ir y pastorear a su pastor con lo que recibe de parte de Dios. Y esto es algo que se lo estoy diciendo a alguien, que el Señor sabe a quién le estoy hablando. Si tú has querido manipular con tus profecías, si has querido pastorear a tu pastor, si has querido que se haga lo que tú estás recibiendo, eso ya no viene de Dios y ya no hay gracia en eso. Porque la gracia nos hace someternos debajo de una cobertura. La gracia nos hace buscar quien nos cubra. La gracia nos hace ir y apuntar. Si yo recibí una profecía muy fuerte para aquella persona, yo la tengo que anotar y dársela a su pastor o a mi pastor. Y si yo soy el pastor y yo mismo soy el profeta, entonces tengo que ir a mi apóstol y decirle: apóstol, yo recibí esto para la congregación. Ah, bueno, entonces vamos a orar. Eso es trabajar bajo cobertura. Pero hoy en día muchas cosas se salen de control y ya no hay gracia en esto. ¿Por qué? Ya no hay influencia de Dios, sino viene influencia negativa y viene confusión a las iglesias. Hasta pueden incluso volverse en sectas. Ya no pueden ser iglesias que se sienta el hogar, la presencia de Dios, sino pueden convertirse en cuevas de ladrones. ¿Por qué? A causa de que no hay profeta que abra los ojos, sino al contrario. El profeta que hay sin cobertura y queriendo pastorear a su pastor y queriendo manipular con sus profecías, ahí no está la gracia de Dios. La gracia de Dios nos va a hacer respetar, nos va a hacer tener con elegancia. La palabra elegancia tiene mucho de honor, tiene mucho de honra, tiene mucho de saber respetar. Entonces, el consejo de hoy es: usa la gracia de Dios para someter bajo autoridad lo que recibas de parte de Dios. Y hoy en día hay muchos que se les ha llamado profetas y nadie los ha ungido ni los han reconocido. Únicamente empiezan a tener dones, pero a lo loco. No hay nadie que los equilibre, que los tranquilice y que les empiece a poner como diciéndole límites y decirle: bueno, ahorita cállate, ahorita habla, ahorita fluí, ahorita que mirás. No hay nadie. Ahorita están como muy a lo loco y eso es peligroso porque la gracia de Dios hace que nosotros llevemos el ministerio con elegancia. Lleva tu ministerio con elegancia. Somete todo lo que recibas al Espíritu y somételo a una cobertura. Y si tú misma eres el pastor, la pastora o el pastor, entonces busca una cobertura apostólica. Pero los profetas, nosotros peligramos en hacer que si no tenemos la cobertura adecuada, el pueblo haga becerro, como lo hizo con Aarón. Aarón era la voz profética del ministerio y Moisés era la voz apostólica. Cuando Moisés no estuvo porque subió a recibir instrucciones de parte de Dios y dejó a Aarón a cargo, a Aarón lo convencieron así, hicieron que hiciera un becerro. Entonces es peligroso dejar a un profeta sin cobertura a cargo de un pueblo, porque puede provocar que el pueblo levante becerro. Esta enseñanza espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Si fue de bendición, escríbenos. Nos gustaría mucho conocer de ti, de dónde nos estás viendo, qué te ha gustado del tema y qué temas quisieras también que se impartieran en esta escuela profética. Nos vemos siempre todos los martes a la misma hora, 10 en punto de la mañana, a mediodía, 10 en punto de la noche. Tiene repeticiones aún en la madrugada. Que el Dios de los cielos, que el Dios de toda gracia envuelva tu vida y la mía. Y que sometas todo bajo cobertura para que ningún espíritu inmundo venga a influenciar lo que Dios nos ha dado.
Que el Señor te bendiga y te guarde y que la gracia de Dios influencie sobre nuestra vida y sobre nuestros llamados ministeriales. Que Dios te bendiga. Estás viendo Compañía de Profetas.